Hay criaturas que no pertenecen a nuestro mundo. No son bestias ni espectros comunes. Son errores antiguos, condenados al olvido, pero despertados por la arrogancia humana. En esta historia hablaremos de una presencia marina, algo que nunca debió ser perturbado. Algo que esperó, en silencio, bajo el agua helada del Atlántico, hasta que la guerra lo trajo de vuelta. Inspirada en documentos perdidos y testimonios de soldados que jamás volvieron a ser los mismos, esta historia revela una operación encubierta en los últimos meses de 1944. Cuando el mundo aún ardía en conflictos visibles, un puñado de hombres fue enviado a enfrentar lo invisible. Un coronel británico, un criptógrafo soviético, un médico francés y un capitán estadounidense fueron reunidos en absoluto secreto para investigar una instalación abandonada en una isla olvidada al oeste de Irlanda. Oficialmente, allí no había nada, pero las señales que comenzaron a emerger del lugar decían lo contrario. Señales que desafiaban toda lógica y que solo podían ser entendidas por quienes habían oído su canto, desde el fondo del mar. Lo que encontraron los cambió para siempre. Algunos simplemente no regresaron. Otros callaron durante décadas. Y hubo uno que, en su delirio, escribió en los márgenes de su diario una sola frase, repetida una y otra vez: «Ella sigue ahí abajo, esperando». Bienvenido al canal Relatos Oscuros de Guerras, donde las memorias olvidadas y las sombras ocultas salen a la luz. Si estas historias te llegan, suscríbete al canal para formar parte de nuestra legión. Sin más demora, vamos directo al punto. Lo que habitaba esa isla no era humano, ni tampoco animal. Se decía que era un experimento fallido, una criatura que jamás debió ser creada. Algo nacido del cruce entre ciencia prohibida y obsesión militar, encerrado durante años bajo capas de concreto y secretos. Un error sellado por el miedo, pero que ahora comenzaba a despertar. El equipo llegó poco antes del amanecer, cuando el mar parecía una lámina de acero y el cielo apenas distinguible entre la niebla. Un silencio absoluto envolvía todo. Ni gaviotas, ni olas rompiendo, ni siquiera viento. Como si el lugar mismo hubiese sido arrancado del mundo. Las brújulas giraban sin rumbo y la radio, que hasta minutos antes funcionaba sin fallos, comenzó a emitir una serie de zumbidos entrecortados, seguidos de murmullos en un idioma que nadie reconoció. No eran interferencias comunes. Parecían voces, apagadas, lejanas, como si algo o alguien intentara hablar desde otro lugar. Cuando pisaron la costa rocosa, los hombres sintieron el impacto inmediato. El suelo vibraba levemente, como si respirara. Una sensación espesa se coló por sus botas, una presión invisible que subía por las piernas y oprimía el pecho. El aire tenía un olor imposible, una mezcla metálica y ácida, como si alguien hubiese fundido cables eléctricos junto a restos orgánicos. El doctor Luc Moreau, el más sensible del grupo, se detuvo. De golpe, pálido como las rocas, sacó su instrumental y midió la calidad del aire. «El ambiente está clínicamente muerto», murmuró sin atreverse a mirar a sus compañeros. Nadie respondió. El capitán Hayes apretó la mandíbula, mientras el coronel Ashcroft ordenaba avanzar. Sokolov, el criptógrafo, no dejaba de observar el cielo, como si temiera que algo bajara desde él en cualquier momento. Avanzaron en fila cerrada, siguiendo un sendero de piedras negras que parecía haber sido esculpido por manos demasiado precisas o demasiado antiguas. A cada paso, el silencio parecía más espeso, y aunque nadie lo decía en voz alta, todos sentían la misma certeza: estaban siendo observados. A medio kilómetro de la costa emergían los restos de la instalación abandonada.
torres oxidadas, cables cortados, estructuras corroídas por la humedad y el olvido. Pero lo más inquietante era el búnker central. Su entrada estaba cubierta de símbolos tallados, algunos con formas que recordaban a organismos marinos, otros completamente indescriptibles, como si hubieran sido diseñados por una mente que no comprendía la lógica humana. «Esto no es alemán», susurró Sokolov, tocando uno de los grabados con la yema de los dedos. «Ni ruso, ni nada que yo haya visto antes». La puerta del búnker estaba entreabierta. El interior era oscuro, y desde allí surgía un sonido casi imperceptible. Un murmullo rítmico, húmedo, como si el concreto respirara o latiera. Ashcroft ordenó al grupo entrar. Nadie discutió. Dentro, el ambiente cambió por completo. El aire era más denso, más caliente. Las linternas revelaban pasillos con paredes cubiertas de moho. Pero no era moho común. Era negro, espeso, con una textura casi orgánica que se movía muy lentamente al contacto con la luz. Moreau intentó recolectar una muestra, pero el material se replegó, como si evitara ser tocado. «Esto está vivo», susurró. Más adentro, comenzaron a encontrar habitaciones cerradas con acero fundido, otras selladas desde el interior, como si quienes estaban dentro hubieran preferido encerrarse para no enfrentar lo que vagaba por los pasillos. En una de las cámaras encontraron una grabadora aún en funcionamiento, alimentada por una fuente de energía que no debería seguir activa. Al reproducir la última cinta, solo se escuchó una voz desesperada en alemán, repitiendo una misma frase: «No lo escuchen, no lo miren, cierren los ojos». Fue entonces cuando ocurrió lo imposible. El pasillo por donde habían entrado comenzó a cerrarse lentamente, no con ruido, sino con una presión sorda, como si la estructura del búnker se reacomodara sola. Las luces parpadearon y entre los destellos alguien creyó ver una figura al final del corredor, alta, humanoide, de extremidades demasiado largas y ojos sin luz. Sokolov apuntó con su arma, pero al siguiente parpadeo ya no había nada. «¿Lo vieron?», preguntó con la voz quebrada. Nadie respondió, porque en ese instante todos sintieron lo mismo, un sonido sordo, como un lamento sumergido, y la certeza de que algo se había despertado entre los muros del búnker. Algo que los esperaba, y que jamás olvidó lo que le hicieron. El interior del complejo parecía suspendido en un tiempo que no pertenecía al mundo exterior. Las raíces de árboles deformados se colaban por las grietas del techo, como dedos buscando algo perdido, mientras un musgo espeso cubría paredes y maquinaria oxidada, apagando cualquier rastro del propósito original del lugar. Pero había algo que no encajaba. Bajo la capa de abandono y podredumbre, había señales de vida, de actividad. No estaban solos. Mientras el grupo avanzaba entre corredores torcidos y cámaras inundadas por la humedad, comenzaron a notar detalles imposibles de ignorar. Una silla arrastrada recientemente, marcas en el polvo interrumpidas por manos, herramientas cambiadas de lugar. Objetos que, al parecer, no llevaban allí décadas, sino horas. Ashcroft, con la mirada tensa, se detuvo frente a un mapa mural parcialmente destruido. «Esto no son rastros del pasado. Alguien ha estado aquí. Y no hace mucho», murmuró sin despegar la vista de los detalles movidos con precisión quirúrgica. El silencio se volvió más denso. Las linternas temblaban levemente, como si el aire vibrara con una energía invisible. El pasillo lateral parecía llamarlos, como un susurro contenido entre las paredes. Fue allí donde lo encontraron. Una puerta reforzada, parcialmente cubierta por raíces, se alzaba al final del corredor. Su superficie de acero
Ennegrecido estaba tallada a mano con símbolos que ninguno de ellos había visto jamás. Eran figuras simétricas, casi hipnóticas, que parecían moverse levemente cuando se las miraba por demasiado tiempo. Sokolov, el experto en escrituras antiguas y rituales eslavos, se acercó lentamente. «Esto no es eslavo, ni germánico, ni humano», susurró, visiblemente perturbado. «Es como si hubiese sido tallado por alguien que intentaba imitar un lenguaje. Pero desde la oscuridad, el suelo frente a la puerta estaba cubierto por marcas frescas, huellas alargadas, profundas, con garras definidas, demasiado grandes para un hombre, demasiado precisas para cualquier animal conocido. El barro seco y la tierra removida marcaban un patrón. Algo había salido de allí, y no lo había hecho con prisa, lo había hecho con calma, como si supiera exactamente a dónde iba. Ashcroft se inclinó, observando el marco torcido de la puerta. «Esto fue abierto desde dentro», dijo con frialdad, «y recientemente el grupo contuvo el aliento. Nadie se atrevía a romper ese momento. La puerta, aunque cerrada, parecía viva. Las tallas parecían respirar, hundirse y sobresalir con el pulso de la linterna. El aire que escapaba de las rendijas era más frío, más denso, y traía consigo un murmullo sordo, apenas audible, como una voz apagada bajo metros de tierra. Moreau retrocedió instintivamente. Su pulso se aceleró. Sentía, sin entender por qué, que lo que había detrás de esa puerta no era solo un error científico, sino un vestigio de algo mucho más antiguo, algo que había esperado, atrapado, con paciencia, y que ahora caminaba libremente por los pasillos del búnker. La criatura no solo estaba suelta, estaba cazando, y ellos habían llegado justo a tiempo para convertirse en su próxima memoria. El laboratorio central era una tumba de vidrio y acero, oxidada por décadas de humedad y rodeada de un silencio antinatural. Al entrar, los soldados sintieron un cambio inmediato en la atmósfera. El aire era más espeso, como si cada molécula arrastrara fragmentos de memorias que no querían ser recordadas. La luz de las linternas se fragmentaba en los cristales rotos, proyectando sombras deformes que parecían moverse por voluntad propia. Entre mesas volcadas, equipos oxidados y vitrinas vacías, encontraron una cámara sellada detrás de una compuerta parcialmente derretida. Tras forzar la entrada, el hedor a papel quemado y productos químicos antiguos los golpeó con violencia. Las paredes interiores estaban cubiertas de marcas irregulares, como si algo hubiera rasgado el metal con desesperación. En el centro de la sala, una caja fuerte parcialmente abierta contenía una carpeta ennegrecida por el fuego. Iván Sokolov, el criptógrafo soviético, fue el primero en abrirla con manos temblorosas. Las hojas estaban incompletas, quemadas en los bordes, manchadas con sustancias irreconocibles. Aún así, los fragmentos eran suficientes para entender lo esencial. Subproyecto X05. Organismos modificados. Biológicamente. Alteraciones celulares inducidas bajo extremo estrés físico y químico. Leyó Iván en voz baja, mientras los demás lo rodeaban con creciente inquietud. Los documentos hablaban de experimentos realizados con prisioneros de guerra y soldados heridos, cuerpos destrozados que fueron reanimados mediante tratamientos clandestinos, transformados en algo más, criaturas diseñadas para regenerarse a una velocidad imposible, capaces de fundirse con su entorno, de volverse invisibles cuando acechaban. El propósito era infiltración encubierta, sabotaje tras líneas enemigas, una unidad que no necesitaba órdenes ni descanso, pero algo había salido mal, muy mal. Sokolov pasó a la última página parcialmente legible. Su voz tembló al pronunciar las palabras: fallo de contención, proceder con purga, no se logró la eliminación.
Moreau cerró los ojos, visiblemente afectado. No era solo el contenido lo que los perturbaba, sino el tono del informe. No era una advertencia, era una confesión, una súplica final escrita por alguien que sabía que no saldría vivo de esa habitación. Ashcroft, pálido como el concreto húmedo que lo rodeaba, soltó con voz seca: «No destruyeron a los X-05, solo los encerraron, con la esperanza de que el encierro bastara». En ese instante, una vibración leve recorrió el suelo. No era un temblor natural, era rítmico, como pasos pesados o respiraciones contenidas bajo tierra. Las luces parpadearon por un segundo y todos sintieron lo mismo. El laboratorio los estaba observando. Algo se había activado y ellos habían roto el silencio que lo mantenía dormido. El túnel descendía en espiral, húmedo y angosto, como una cicatriz enterrada en las entrañas de la isla. Las paredes de concreto estaban cubiertas por una sustancia viscosa, oscura, que se contraía levemente al contacto con la luz. Era como si el lugar aún estuviera vivo, o mejor dicho, como si nunca hubiera dejado de estarlo. El equipo descendía en silencio, guiado solo por el eco de sus propios pasos. Fue entonces cuando lo escucharon. Primero un sonido leve, casi imperceptible, algo que se arrastraba, lento, irregular, como uñas húmedas deslizándose sobre metal oxidado. Luego, otro ruido, más profundo, una especie de respiración, no humana, no una sino varias, pesadas, intercaladas, pegajosas, como si algo respirara al unísono desde distintos rincones del túnel, esperando que alguien se acercara lo suficiente. El capitán Hayes apuntó su linterna hacia el fondo del pasadizo, y entonces todos se detuvieron. Allí estaba. Una figura delgada, demasiado alta para ser un hombre, se alzaba a varios metros de distancia. Su piel era translúcida, tensa, como si se hubiera estirado hasta el límite. Las extremidades colgaban en ángulos imposibles, oscilando como látigos al ritmo de su respiración irregular. Donde deberían estar los ojos, solo había una hendidura vertical, húmeda, pulsante, un rostro sin expresión, sin alma, como un molde a medio formar. Por un segundo eterno, nadie respiró, y luego, en cuanto la luz de Hayes tocó la criatura, ésta desapareció. No huyó, no se movió, simplemente se disolvió, como si fuera parte de la sombra misma. Sokolov retrocedió un paso, con la linterna temblando en su mano. El suelo vibró, levemente, pero con un ritmo reconocible, como un latido, como si la instalación entera compartiera una respiración con aquello que la habitaba. «No fue una alucinación», dijo Ashcroft, rompiendo el silencio. «Está aquí. Nos está probando». Moreau apuntó al techo. Las raíces, antes inertes, parecían moverse con lentitud, descendiendo como si buscaran algo. La temperatura bajó, y con ella la sensación de estar atrapados dentro de algo mucho más grande que un simple búnker. Ya no estaban explorando, ahora eran parte del sistema que habían despertado, un sistema vivo que los observaba, que respiraba y que acababa de abrir los ojos. Entre los restos calcinados de una sala secundaria, oculta tras una compuerta deformada por explosiones antiguas, Luke Moreau encontró un objeto que no parecía pertenecer al entorno. Un cuaderno de cuero agrietado, cubierto por una capa de polvo seco y cenizas. Estaba envuelto con una correa metálica y tenía grabada una cruz invertida dentro de un círculo celta. No era un diario común, era un testimonio sellado con desesperación. Moreau, con manos firmes pero mirada inquieta, comenzó a leer en voz baja. Las páginas estaban escritas en alemán antiguo, con trazos ansiosos y firmadas por un nombre que parecía borrado a propósito.
El autor se identificaba únicamente como el médico. A medida que traducía los fragmentos, el silencio se tornaba más espeso, como si cada palabra pronunciada despertara algo que no quería ser recordado. El texto no hablaba de medicina convencional. Era una mezcla de obsesión científica y fanatismo ocultista. Afirmaba que los XE-05 no eran simples soldados modificados, tampoco animales. Eran invocaciones biológicas, entidades extraídas de un plano diferente, unidas a cuerpos humanos por medio de rituales antiguos combinados con avances extremos en regeneración y mutación celular. No nacieron, fueron traídos, leyó Moreau, con la voz cada vez más baja, y al unirlos con materia viva, perdimos el control, porque no eran nuestras creaciones, solo querían una puerta, y la abrimos. El diario describía con detalle los experimentos realizados en la isla, un lugar elegido no al azar, sino por su ubicación sobre un nodo de energía ancestral, una intersección entre rutas mágicas celtas y raíces germánicas olvidadas, un terreno maldito, sellado desde tiempos antiguos, hasta que la guerra lo reclamó. El experimento no funcionó, pero ellos despertaron y ahora nos vigilan. Fue la última frase legible antes de que las páginas se volvieran incoherentes, cubiertas de símbolos, manchas y garabatos temblorosos. Ashcroft tomó el diario de manos de Moreau y lo cerró con fuerza. Esto no era un laboratorio, era un altar. Sokolov, que había permanecido en silencio, se volvió hacia el túnel del que venían. El aire había cambiado otra vez. Ya no olía a humedad ni a metal. Ahora era algo más antiguo. Tierra abierta, humo, carne húmeda y una fragancia tenue que ninguno pudo identificar del todo. Un escalofrío recorrió al grupo, porque en lo más profundo del silencio todos sintieron lo mismo. El cuaderno no había sido olvidado. Había sido dejado allí a propósito, como advertencia o como anzuelo. El antiguo cuarto de observación era una cápsula del pasado deformado, sepultada por la humedad y el eco de cosas que nunca debieron ser vistas. Al ingresar, una oleada de aire helado los envolvió. La sala parecía haber estado cerrada durante décadas y, sin embargo, alguien o algo había estado allí. Las paredes, cubiertas de óxido y hongos, estaban talladas con cientos de frases repetidas, rasgadas directamente en el concreto, con uñas. Moreau se acercó y pasó los dedos por una de las inscripciones, susurrando lo que podía leerse. No dejes que hable, no mires su rostro. Una y otra vez. Escrito en varios idiomas, algunos antiguos, otros irreconocibles. Ashcroft, con la expresión endurecida, se aproximó a una vieja consola cubierta de polvo y telarañas. Rozó un interruptor y contra toda lógica la pantalla emitió un leve zumbido y luego una imagen. No era una grabación, tampoco una transmisión. Era una señal directa, inmediata, como si la cámara aún estuviera activa y conectada con algo del otro lado. Lo que apareció en la pantalla no podía describirse como un rostro. Era un vacío, un hueco envuelto en carne pálida y tensa, sin ojos ni boca, con una grieta vertical que latía levemente como una herida viva. Parecía mirar, sin mirar, y sin moverse, se acercaba. Los hombres retrocedieron de inmediato, con el instinto de quienes han visto algo que la mente no puede procesar. Hayes cayó de rodillas, con ambas manos en la cabeza. Un hilo oscuro brotaba de su nariz. Sus ojos estaban completamente dilatados. «Está dentro de mi cabeza», balbuceó. «No lo está mirando nadie, pero me está mirando a mí, solo a mí». Sokolov intentó apagar la consola, pero los controles no respondían. La imagen seguía allí, respirando en la pantalla, latiendo con ellos. Y entonces, sin aviso,
La puerta se cerró tras ellos con un estruendo sordo. La sala entera vibró. Las luces titilaron como si fueran parpadeos de un ojo invisible, y en medio del pánico contenido, la imagen del rostro sin forma comenzó a distorsionarse, como si intentara salir de la pantalla, moldeando los píxeles con algo más que electricidad. «No lo mires», susurró Moreau. «No le des forma. Si lo entiendes, te encuentra». Pero ya era tarde, porque el verdadero propósito del cuarto no era observar, era ser observado, y ahora habían sido vistos. La criatura ya no se ocultaba. Sus pasos reverberaban en las paredes del túnel como martillazos huecos, cada vez más cercanos. La estructura entera parecía quejarse con cada vibración. El aire se volvía más espeso, más difícil de respirar, cargado con una electricidad invisible que erizaba la piel. Las luces parpadeaban como si supieran lo que se acercaba y temieran iluminarlo. El ingeniero alemán, Markus Hoffmann, no lo dudó. Con manos firmes pero el rostro tenso, colocó las cargas de demolición en los pilares laterales del pasillo principal. Miró a Ashcroft y con un leve movimiento de cabeza activó la secuencia. Una serie de explosiones desgarró la calma artificial, rompiendo paredes, lanzando escombros y llenando el túnel de un polvo espeso. El estruendo pareció romper el tiempo. El suelo tembló como si la isla misma protestara por la violencia. Pero no fue suficiente. A través del humo y el caos, entre los destellos intermitentes, lo vieron. El X-05 se arrastraba por los restos del pasillo, avanzando sin prisa. No tenía una forma definida. Su carne fluctuaba. Cambiaba de textura, regenerándose al instante, como si no pudiera decidir qué aspecto tomar. Un brazo brotaba como tentáculo y se reabsorbía. Un torso se doblaba en direcciones que desafiaban la lógica, y donde debería haber un rostro, solo había una cavidad abierta, una boca sin sonido que, sin embargo, emitía un eco imposible. No se oía con los oídos. Se sentía directamente en la cabeza. Moreau cayó al suelo, cubriéndose los oídos con fuerza. Ashcroft se tambaleó. Hoffmann retrocedió hacia la pared, con los ojos cerrados, intentando bloquear esa vibración mental que lo atravesaba como cuchillas, invisibles. Y entonces ocurrió. Una sombra más oscura que la oscuridad misma se deslizó por el techo, con un movimiento demasiado fluido para ser visto claramente. En un segundo, estaba sobre Sokolov. No hubo grito ni advertencia, solo el sonido sordo de algo siendo arrastrado y luego el vacío. Cuando apuntaron las linternas, ya no estaba. El suelo, antes agrietado, ahora parecía intacto, como si nunca hubiera pisado ese lugar. «Sokolov», susurró Moreau, sin recibir respuesta. Solo quedaron 3, y la criatura seguía allí, ahora más cerca, respirando con ellos, dentro de ellos, porque no era solo una aberración física, era una idea, un eco antiguo, un error que pensó, que sintió, y que ahora no quería desaparecer. La única ruta que les quedaba era hacia arriba, por un pasadizo de mantenimiento que ascendía entre los escombros, grietas vivas y el eco persistente de la criatura respirando en las profundidades. Con los nervios al límite y la cordura colgando de un hilo, Ashcroft, Hayes y Hoffmann llegaron a la compuerta oxidada que conducía a los acantilados del norte. La abrieron a la fuerza. El viento helado los golpeó como una bofetada. Estaban fuera, pero no a salvo. La niebla que cubría la isla ahora era más espesa, más pesada. No se movía con el viento, flotaba inmóvil, como una cortina viva, y donde antes estaba su embarcación, no había nada. Las aguas, tranquilas como una losa de piedra, no mostraban señales de lucha ni rastros de retirada, solo vacío. «Nos dejaron», susurró Hayes, pero ninguno respondió. Sabían que nadie los había abandonado.
Lo que sea que se había despertado allí, no permitiría testigos. El acantilado descendía directo al mar, una caída de más de 20 metros hasta unas aguas heladas que parecían negras. No había opción, no había tiempo, solo quedaba lanzarse. Hoffman fue el primero, luego Hayes. Ashcroft dudó apenas un segundo, pero un temblor en la roca lo empujó a saltar. El impacto del agua fue como recibir un golpe de acero. El mar estaba muerto. No había corrientes, no había vida. Solo ese frío profundo que parecía hundirse directamente en los huesos. Nadaron, en silencio, sin mirar atrás. Pero a mitad del trayecto, Ashcroft se detuvo. Algo lo había tocado. No tocado. Lo había sujetado. Sintió una presión en el tobillo, fría, firme, como dedos o tentáculos. Intentó soltarse, pero fue arrastrado hacia abajo con una fuerza brutal. Las burbujas subieron a la superficie. Hayes gritó bajo el agua. Hoffman se lanzó hacia él. Entre manotazos desesperados lograron alcanzarlo. Lucharon contra algo que no podían ver, solo sentir. Una resistencia invisible, viscosa, que tiraba de Ashcroft hacia el abismo. Con un esfuerzo final lograron arrancarlo. Emergieron jadeando, temblando, medio ahogados, pero en ese instante todos vieron lo mismo. Allí abajo, en la negrura absoluta del océano, algo se abría. No una boca, no una grieta, un ojo, gigante, inmóvil, viviente. Los observaba con la paciencia de los dioses antiguos, sin prisa, sin odio, solo espera. Porque la isla no era solo un lugar maldito, era un umbral, y lo que habían despertado seguía ahí abajo, mirando, soñando, recordando. El mar los alejaba lentamente, como si la isla los soltara a regañadientes, no por piedad, sino porque ya había tomado lo que necesitaba. El cielo, todavía teñido por la niebla, no mostraba señales de amanecer, solo una luz gris, artificial, que no calentaba ni reconfortaba. La embarcación en la que fueron recogidos no tenía nombre ni bandera. Era como si hubiese surgido del propio mar, convocada por la isla para asegurarse de que salieran, pero no sin marcas. Ninguno de los tres habló en las primeras horas. Nadie preguntó quién estaba al mando del barco, ni por qué apareció justo en ese momento. Simplemente subieron temblorosos, en silencio, como si fueran pasajeros de algo mucho más grande que ellos, como si ya no les perteneciera la voluntad. Hoffman se quedó de pie junto a la baranda, inmóvil, mirando hacia el horizonte, pero sus ojos no seguían el sol que intentaba atravesar las nubes. Observaban la línea de niebla que regresaba lentamente sobre la costa, envolviéndolo todo con una calma artificial. Y entonces lo dijo. No era un experimento fallido, era un sacrificio. Nadie respondió, porque todos lo sabían. La instalación, los documentos, los rituales disfrazados de ciencia, nada había sido improvisado. Todo formaba parte de algo más profundo, algo que no se medía con lógica, sino con miedo. Y si los X-05 eran el resultado, entonces lo que los creó seguía allí, bajo tierra, esperando el siguiente error, o la próxima guerra. El agua golpeaba suavemente el casco del barco, como una respiración contenida. Y fue entonces cuando la isla ya era solo una silueta desvaneciéndose entre la niebla, que Hayes susurró lo que ninguno se atrevía a admitir. No escapamos, solo sobrevivimos, hasta que nos vuelva a encontrar. Ashcroft cerró los ojos. En su mente, el rostro, sin forma, seguía presente, latente, como si hubiese dejado una huella en el interior, una presencia que se quedó con ellos, una puerta que nunca se cerró del todo. Y aunque regresaron a territorio aliado, sus nombres
jamás aparecieron en los informes oficiales. No hubo recompensas ni menciones. El proyecto Mar Abismal fue sellado como un fallo logístico, una misión cancelada por condiciones extremas. Los archivos clasificados, irrecuperables. Pero si uno busca en los registros antiguos, si sabe dónde mirar, aún puede encontrar una entrada incompleta, una fecha, una ubicación y una nota final sin firma que solo dice: la instalación fue dejada intacta, las entidades siguen activas, nadie debe volver allí. Pero alguien volverá. Siempre vuelven, porque la guerra cambia, pero el miedo permanece. ¿Conocías esta historia? ¿Qué habrías hecho tú si hubieras estado allí? ¿Crees que existen más secretos como este, enterrados bajo ruinas y silencio? Si esta historia te dejó pensando, no dejes que se pierda en el olvido. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para descubrir más secretos enterrados por la guerra. Gracias por quedarte hasta el final. Pero recuerda, hay cosas que es mejor no buscar. Nos vemos en el próximo relato, si es que aún estás aquí.